Vamos a revisar características básicas del conversor ST-Link V2, conversor que utiliza el protocolo de comunicación llamado cable o hilo único. Este protocolo nos va a permitir comunicarnos de manera prácticamente directa entre microprocesadores de controladores de vuelo y su memory flash. Esa característica básicamente nos permite comunicarnos controlador de vuelo e interfaz gráfica que vamos a utilizar sin haber configurado absolutamente nada en los controladores de vuelo. De tal manera que esa es una de las diferencias entre este conversor y los que utilizan el protocolo WAR. Porque recordemos que los protocolos WAR necesitamos tener un WAR activo, sea este porque viene por defecto de fábrica o haberlo activado nosotros previamente. Bien, ambos conversores o tipos de conversores básicamente son compatibles con la mayoría de F1, F3, F4, F7 y H7. De hecho, con todos, la diferencia está que algunos no traen el pad de comunicación o el protocolo de comunicación del conversor, pero básicamente todos son compatibles. Otra de las características es que por la manera como se comunica con los microprocesadores y la memory flash prácticamente nos permite entrar en modo boot el controlador de vuelo al conectar controlador de vuelo, conversor e interfaz gráfica, es decir, el software o la utilidad gráfica que vamos a utilizar para restaurar esos controladores de vuelo. Con este no podemos configurar obviamente porque está diseñado básicamente para una comunicación que sea restablecer firmware, encontrar errores de firmware en cualquier microcontrolador. Que cuando lo vamos a utilizar, habíamos mencionado en un video anterior que los protocolos WAR básicamente se convierten en la mejor alternativa cuando nos falla la conexión microcontrolador USB a través del cable USB, y básicamente el ST-Link debiésemos utilizarlo cuando nos falla la conexión entre conversores WAR, controlador de vuelo y PC. Vamos a revisar el cableado y las características básicas de este conversor. Conversor módulo programador ST-Link V2. Su conector USB tipo A. El diagrama de sus pines. 2, 4, 6, 8, 10 pines. Corresponden a los pines superiores usados en la comunicación con microprocesadores de 8 bits. Los inferiores de nuestro interés, el 2, 4, 6, 8, 10, utilizados en la comunicación con microprocesadores de 32 bits. ¿Qué tenemos aquí? Ok. SWDIO, Single Wire Data In Out, es decir, cable único para salida, entrada de datos, o mejor conocido como salida de datos. El GND, que es la masa, todos sabemos que es la referencia en cualquier circuito, es decir, es la señal de referencia para cualquier tipo de microcircuito. ¿Qué tenemos aquí? SWCLK, Single Wire Clock, es decir, cable único reloj. O lo mismo, señal de reloj. Señal que es muy importante para coordinar y ordenar las diferentes funciones de un microcircuito. Pero bien, ¿cómo vamos a encontrar los pads para este protocolo en los controladores de vuelo respecto de entrada y salida de datos? Podemos encontrarlo como una D de data, una IO de in-out, una DIO de data in-out, y una SWD, es decir, Single Wire Data o bien Single Wire Debugging. La masa como ground, como ND, como negativo. La señal de reloj la podemos encontrar como clock, CLK, SWCLK, SWC, es decir, clock, Single Wire Clock, señal de reloj, Single Wire Clock. Aquí un paréntesis con los 3.3 voltios.
es la tensión con que debemos alimentar los microcontroladores de vuelo. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que la comunicación entre este tipo de módulos y los controladores de vuelo es prácticamente directa entre el microprocesador y el conversor. De tal manera que si utilizamos los 5 voltios, probablemente vamos a freír ese microprocesador. Teniendo este principio, entonces, todo lo más es fácil. ¿Por qué? Porque solo buscaríamos los pads del protocolo cable único del controlador de vuelo y el conversor. Aquí tenemos señal de reloj. Señal de reloj es acá. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo coincidir. Señal de reloj. Ahí tenemos masa, data in out, eso es entrada salida de 3.3 voltios. Ahora bien, tenemos entonces masa, masa, masa. Tenemos entonces ahora entrada, salida de datos. Data in out. Entrada, salida de datos. Ahora tenemos 3.3 voltios. 3.3 voltios. Teniendo el concepto conocido, se convierte esto en pan comido. Ahora vamos con un controlador de vuelo F4. Vamos a buscar obviamente los pads del protocolo de cable o hilo único. Aquí están bien definidos. Aquí tenemos, a ver, tenemos 3 pads. 1, 2, 3 pads. Si ustedes se fijan, no tenemos 3 pads y no 4. Aquí nos hace falta el ground. El ground lo vamos a tomar del lugar que se nos haga más fácil. Simple como eso. Entonces aquí tenemos. El primer pad es para SWC, es decir, Single Wire Clock. Entonces, Single Wire Clock o señal de reloj con su señal de reloj respectiva. Tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos después? Dice SWD, es decir, Single Wire Data, es decir, señal para entrada y salida de datos. Por tanto, la entrada y salida de datos en el conversor es esta. Ahí tenemos. Ahora tenemos 3.3 voltios. Sencillo. Esto se convierte en algo muy simple con el concepto conocido. 3.3 voltios. Ahí. Ahora, ¿dónde vamos a tomar la masa? Donde sea más conveniente. Para ilustrar, únicamente aquí tenemos una masa, que es la que vamos a tomar. Masa, masa. Masa, masa. Entonces, en el concepto cable único, ¿qué es lo que sucede? Que el cable único envía y recibe a la misma vez bit o datos. Ese es el concepto. Ahora bien, vamos con una F3. La generación F3 tenía una ventaja, y es la ventaja de un conector tipo JST. Aquí tenemos el conector JST para el Single Wire Debugging. Eso me está diciendo que aquí tenemos el protocolo de cable único para este controlador de vuelo o esta generación de controlador de vuelo. Ahora bien, si tenemos un conector aquí, que en este caso es un conector macho, esto sería acá. Para poder conectarlos, obviamente hemos de saber el orden de los cables, y para eso debemos conocer el orden de los pines. De arriba hacia abajo tenemos masa. Entonces aquí tenemos masa.
masa. Esto iría acá, masa con masa. El segundo pin es 3.3 voltios, es decir, 3.3 voltios. Esto viene acá. El siguiente pin es entrada, salida de datos. Por lo tanto sería acá, entrada, salida de datos. Y el cuarto pin es señal de reloj. Señal de reloj. Prácticamente lo que vamos a hacer es hacer coincidir esto. Este es el fundamento simple y sencillo para el protocolo de comunicación cable único haciendo uso del conversor o módulo ST-Link V2. Aquí tenemos la ventaja de tener un conector JST. Hoy por hoy la generación F4, F7, H7 no los tiene, y lo que tenemos que hacer es uso de lo que vimos antes, ¿verdad? Los pads para soldar. Obviamente tenemos una ventaja con esto. Pues bien, ahí tenemos entonces el fundamento simple para la conexión de un protocolo cable único entre controladores de vuelos de diferentes generaciones.